Bienvenida Lucía a nuestra plataforma de IM Consultas. En el día de hoy tenemos a Lucía López, ella es abogada y vamos a hablar todo lo relacionado a declaraciones tardías de niños, niñas y adolescentes. Bienvenida Lucía, ¿cómo te sientes? Muy bien, Janet, y sumamente agradecida por tu invitación a participar, ¿verdad? En este espacio, pero sobre todo que podamos disponer de una plataforma para informar, que es lo más importante. Ese es nuestro objetivo, que informar, psicoeducar, que las personas, en especial las familias, puedan tener la información correcta de las personas correctas, como es tu caso también, que laboras en participación comunitaria, coordinando el programa de declaraciones de niños y niñas escolarizados. Esta es una situación, pudiésemos decir que es un poco penosa y a la vez caótica, de que en este 2022, pleno siglo XXI, pues nos encontremos en los centros educativos con muchas situaciones de niños, niñas y adolescentes que lamentablemente no están declarados. Lucía, ¿con cuáles casos específicamente te has encontrado? Casos muy complejos, me imagino, respecto a esto. Bueno, lo primero que quiero decir es que la parte más lamentable no sea que tengamos niños, niñas, adolescentes en los centros educativos, porque a estos tenemos pues la oportunidad desde el programa que funciona desde el Ministerio de Educación, específicamente en participación comunitaria, que es el área que trabaja con las familias. Tenemos la oportunidad de dar la asistencia, de ayudarles, ¿verdad? Hasta la medida de las posibilidades. Más sin embargo, lo más lamentable es saber de aquellos que tenemos en los barrios, en lugares vulnerables, tanto por lo económico como por la falta de información, y que no, a los cuales todavía no hemos logrado alcanzar para apoyarles y acompañarles en el proceso de declaración. Pero hay muy buenas noticias, y es que se ha firmado un convenio interinstitucional del cual también el Ministerio de Educación pues es signatario o firmante, donde instituciones como Procuraduría General de la República, esto así por las fiscalías y por el área de legalizaciones de actos notariales como CONANI, INAIPI, Solidaridad, Junta Central Electoral, Ministerio de Educación y otras dependencias, pues de manera conjunta vamos a estar pues trabajando para contribuir a la eliminación del subregistro. ¿Por qué hablamos de subregistro? Porque de manera real sabemos que estas personas cuentan, y nosotros como sistema educativo, viéndome ahora desde el espacio donde ejerzo esta función, no podemos decir que no lo sabemos, que no los vemos. Así que es como un subregistro porque nosotros lo tenemos en un sistema de gestión donde están matriculados. Más sin embargo, en lo que se refiere al registro civil, específicamente la Junta Central Electoral, a través de las oficialías, pues ese registro no existe porque aún no han sido presentadas esas declaraciones. Así que una de las metas y uno de los puntos fundamentales a los que aportamos en la Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible como país, tiene que ver con la eliminación del subregistro, viéndolo como un aspecto de alta vulnerabilidad para aquellos que tienen esta condición. Excelente, Lucía, esa noticia que tú nos brindas, especialmente porque yo entiendo que en la unión está la fuerza. El Ministerio de Educación no puede trabajar independiente, el Ministerio de Salud no puede trabajar independiente, ni CONANI tampoco, ni todas las instancias de servicios públicos que de una forma u otra pues se pueden encontrar con casos, por ejemplo, en algún hospital que llegue un niño o adolescente sin que no tenga acta de nacimiento, por ejemplo, pero en el ministerio, como se inscriben, esto quiere decir, Lucía, para los padres que nos están escuchando, quiere decir
que el niño, niña y adolescente tiene derecho a ser inscrito en el centro, Lucía, independientemente de que esté declarado o no. Claro que sí, porque de hecho la educación no es un privilegio, la educación es un derecho fundamental y como parte de esos derechos fundamentales que existen ya consignados a través del convenio para los derechos, la declaración de los derechos de niñas, niñas, adolescentes, de los cuales fuimos nosotros pues signatarios en el año 1991, lógicamente es el derecho a la educación, un derecho inalienable, es un derecho que deben recibir las personas como un derecho inherente a ellos del momento de su nacimiento. Por ende, pues lógicamente como sistema educativo dominicano nosotros estamos en la obligación, independientemente de que no exista un registro de nacimiento, a inscribir cada niño, cada niña, cada adolescente que se acerca a un centro educativo. De hecho, en esta gestión del ministro Furcal, acabamos de realizar una serie de encuentros con directores regionales, distritales, técnicos de participación, con el objetivo fundamental de que en miras al año escolar que viene, pues sean menos los casos que se presenten de directores que hagan algún tipo de resistencia a realizar la inscripción de estos niños y niñas, y situación esta que pone a la familia en una situación pues tan gravosa, y yo conozco perfectamente esa experiencia porque nos llegan los casos. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este encuentro fue sensibilizar a directores distritales y regionales para que estos a su vez, ¿verdad? Como línea jerárquica, pues hagan llegar la información a los centros educativos, a sus directores, a sus órganos de gestión, para que no acontezca como en otros años donde haya resistencia de algunos directores. Pero si aún así las hubiere, pues los padres pueden ir a los distritos, a las regionales, acercarse a la sede del MINER, a participación comunitaria, y nosotros pues vamos a apoyarles en este proceso de buscar un cupo para sus hijos e hijas. Esto es una información importante, Lucía, que brindas, porque en realidad se torna un poquito difícil para las familias que tienen niños, niñas y adolescentes sin declarar y quieren integrar a sus hijos en el sistema educativo para que inicien su escolaridad. Y se da esto igual en los colegios, o sea, el derecho, imagino, como es universal, o sea, me imagino que también se da para los colegios. Algún padre que aunque tenga quizá las posibilidades económicas para pagar un colegio, pero por razones ajenas no tenga el niño, niña o adolescente con su acta de nacimiento, también tiene derecho a inscribirlo en cualquier centro que desee. Y el Ministerio de Educación, Lucía, maneja los porcentajes aproximados de los estudiantes que no están declarados actualmente. De hecho, nosotros estamos realizando en este momento, a raíz precisamente de los encuentros, un levantamiento a nivel nacional y también una sincerización de nuestra plataforma, de nuestro sistema interno de información. ¿Esto por qué? Porque como hay una responsabilidad de cada uno de los centros a subir a la plataforma o alimentar la plataforma, también se presentan situaciones tales como no es lo mismo no haber aportado el acta de nacimiento al centro, por la razón que fuere, a que el niño no esté declarado. Entonces, eso puede crearnos a nosotros una información no muy fidedigna en cuanto a los porcentajes de niños o de niñas, ¿verdad? Sin declarar. Entonces, en este momento nosotros estamos realizando como esa sincerización entre formalmente la cantidad física de niños en esta condición versus la información que tiene el sistema. Hasta hace 2 años, en el 2018, que se hizo el último levantamiento, se nos había dado aproximadamente una cifra de unos 39,000 casos de niños, niñas, adolescentes sin declarar. Más sin embargo, reitero que es sumamente importante realizar un cruce de esta información y a eso estamos abocados en este momento, y esto claro en el ámbito del convenio que te indicaba anteriormente de cooperación interinstitucional para la meta de eliminación del subregistro y declaración oportuna, con la finalidad de nosotros poder dar asistencia más puntual a las familias. ¿Por qué? Porque
qué sé yo te podría hablar y siempre lo digo, más que un problema que debemos ver desde el punto de vista cuantitativo, yo prefiero verlo desde lo cualitativo. ¿En qué sentido? Es lo mismo que cuando hablamos de igualdad y equidad. Con este tema es mucho eso. No, lo más relevante no es cuántos son, sino qué tipo de asistencia requiere cada una de esas familias para que puedan obtener o puedan completar su proceso de declaración. Precisamente yo hoy hablaba con un joven, Miguel Ángel se llama. Miguel Ángel se acercó al programa 2017 más o menos, en una situación bastante dolorosa, porque Miguel Ángel se acerca porque alguien le habla, o sea, del centro lo mandan allá a la sede, pero Miguel Ángel vive con su abuela. Su madre, una persona con problemas mentales, y resulta que su madre no se había cedulado en muchísimos años. Entonces, no fue solamente ver a Miguel Ángel como el adolescente que ya está en el último año y que se quiere graduar, es ver a Miguel Ángel en todo el contexto de su situación, es ver a Miguel Ángel como este joven que se está criando sin el apoyo de una madre, sin el apoyo de un padre, pero que está con la abuela materna, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, pues la madre, la abuela hizo el esfuerzo, cedularon a la madre, hicimos los actos notariales que ameritaba el caso de Miguel Ángel, y hoy que conversaba con Miguel Ángel, porque lo llamé para acompañarlo, invitarlo a una actividad, pues resulta que ya Miguel Ángel no es solamente ese joven que ya tiene su acta de nacimiento, que tiene su cédula, que efectivamente fue a su fiesta de graduación. Recuerdo muy bien eso, porque él me mandó fotos en su fiesta de graduación, porque tomó sus pruebas nacionales, aún sin tener el acta de nacimiento, pero hubo una sensibilización. Y pues hoy me entero que no solamente Miguel Ángel, que es un emprendedor, porque tiene una compañía, no, un pequeño negocio, ¿verdad? De alquiler de silla, de montaje de eventos. Bueno, pues hoy me dice, no, doctor, como me dice, no, licenciada, es que yo también, es que usted está hablando con un futuro médico de la República Dominicana. O sea, Miguel Ángel está estudiando medicina. Wow, qué Entonces, lindo. son cosas que te hacen sentir también y te confirman lo que acabo de manifestar, de que el tema más que cuantificar tiene que ver con la parte de la calidad del servicio que debemos dar, de no ver el número frío, sino de conocer sus nombres, de conocer sus situaciones, de acompañar realmente a la familia y darle el apoyo que amerita para poder completar el proceso de declaración. Así lo vemos desde el minero. Sí, qué bonito esa experiencia que tú nos regalas, porque nos motiva. Y las personas, alguna persona que quizás entienda o se sienta pesimista ante la situación quizás por la que está pasando, de que, como dice la abuela, la mamá, no tiene cédula ni siquiera y se necesitan esos papeles para hacer un proceso de declaración y las personas se sienten estancadas. Entonces es como una luz en el fondo del túnel y esto tiene un impacto en la vida emocional de las personas. Claro que Eso sí. es parte de su identidad. Lo primero que tiene la persona cuando nace es ponerle su nombre. Entonces, esto tiene que ver mucho con la seguridad de ese estudiante que va recorriendo un camino educativo y hasta acoso pudiese recibir en el ámbito educativo por no estar declarado, por no tener un nombre. Pudieran, no, los reciben, porque de hecho, si nos detenemos a ver la mayoría de los casos de adolescentes que desertan del sistema, tienen mucho de ellos que ver con el tema de que al no tener un documento, ya no es igual que el niño, porque tú acompañas al niño pequeño, a la niña, al colegio y hay siempre una presencia, pero ya tú sabes que con el tema de los adolescentes se va dando, que los padres van entendiendo que ellos tienen menos necesidad de acompañamiento, cosa esa que es un error, porque al contrario, ya en la adolescencia están más expuestos aún que siendo pequeños y necesitan tanto o igual acompañamiento como estando pequeños, y entonces muchos de esos padres no se dan cuenta de la situación que viven estos adolescentes con la limitación de no tener una identidad. Por lo regular, la gente, y queremos ver esto,
¿verdad? Y lo vemos como meta país, lo vemos desde el punto de vista macro, dotar de acta de nacimiento, pero cuando tú lo ves en la parte micro, desde tú te acuerdas la definición, ¿verdad? De familia, el núcleo más pequeño de la sociedad, es una definición emblemática de familia que teníamos en el libro de cívica. Bueno, el tema es que cuando vemos esto, imagínate tú, si el núcleo, que es tan pequeñito, pero es el principio es el núcleo, ¿verdad que sí? Pero yo no tengo, pero ese niño, esa niña, ese adolescente, no están vinculados a su familia. Entonces, ¿cómo yo hablo de lo macro, de estar vinculado socialmente, de un seguro médico, de una carrera, de un sinnúmero de cosas, cuando yo no puedo ver el nivel de importancia que tiene ese primer vínculo, ese vínculo primario, ese vínculo núcleo, que es la familia, que es pertenecer a algo, que es ser parte de algo? O sea, ¿cómo ese individuo se va a ser parte de un país cuando no ha sido parte de una familia? Porque si no tiene un nombre y un apellido, ¿a quién se le atribuye el nacimiento de esa persona? Una de las situaciones más difíciles que nosotros nos enfrentamos, tú hacías una pregunta acerca del caso más difícil. El caso más difícil es aquel en el que te encuentras y no tienes herramientas legales para poder dar una respuesta. Cuando a pesar de que la necesidad está ahí, tú no tienes la respuesta, porque se sale de todo el marco legal que tú tienes disponible para completar ese proceso, porque dotar de un nombre y una identidad tiene que ver con un marco legal, tiene que ver con una normativa legal. En este caso, por ejemplo, el tema de las declaraciones tardías está regido por la ley 659, y esa ley 659 es de los años 40 y tantos y no ha sido modificada nunca. Al contrario, la Junta ha ido dictando resoluciones para ir adecuando, pero hace falta una gran modificación que se adapte a lo que socialmente tenemos hoy para poder dar respuesta a la multiplicidad de casos que tenemos. Por ejemplo, uno de los casos más difíciles que tenemos es el hecho de que los padres, como tal, de manera unilateral, padre me refiero a hombre, no pueden declarar sin la presencia de la madre o sin información de la madre o sin identidad de la madre. Más sin embargo, una limitante. Una limitante, no, y lo más relevante de todo esto es que precisamente por lo que hablaba de la necesidad de la adecuación al momento, al hoy, a la sociedad que tenemos, en la que vivimos ahora, no nos estamos dando cuenta que son cada vez más y más y más y más los hombres que están criando hijos, o sea, familias monoparentales, pero no hablamos de la monoparental porque es una mujer. También tenemos una multiplicidad de familias monoparentales con hombres criando, con hombres haciéndose cargo de sus hijas, donde son las mujeres que han emigrado, donde son las mujeres que han abandonado, donde, bueno, y las mujeres que no saben ni su procedencia porque fueron abandonadas y no se han podido declarar, pero tú tienes un padre ahí que está dispuesto a asumir, más sin embargo, tenemos la limitante de la ley que no lo permite. Entonces, son situaciones bastante dolorosas, pero vuelvo al punto de la buena noticia. Tenemos un convenio, tenemos grandes expectativas, hay un ánimo muy positivo, inclusive desde la persona de la primera dama, quien es pues lógicamente quien está al frente de las acciones de niñez y adolescencia a través del CONANI, así que tenemos el apoyo por esa vía y creo que hay muchas cosas que van a comenzar a tener respuesta, porque ahora sí estamos trabajando como país, tenemos una meta país, no una meta institucional, sino una meta país con el tema de la eliminación del subregistro y la declaración oportuna. Excelente, estos son comentarios optimistas. Qué bueno que está sucediendo eso. Lucía, un papá, una madre o un padre que tenga su niño, su adolescente sin declarar y esté ya en el sistema, ¿qué es lo primero que debe de hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tiempo dura ese proceso? ¿Qué papeles tiene que buscar ese papá y a quién se tiene que acercar? Bueno, si son parte, como dijiste, del sistema educativo dominicano a través de una escuela, lo que deben hacer es acercarse al distrito educativo al que pertenece el centro y localizar al técnico de participación comunitaria.
de su distrito. Si están aquí en Santo Domingo y pueden acercarse directamente a la sede del MINER, a la Dirección de Participación Comunitaria, pues allí estoy yo y está un equipo que trabaja juntamente conmigo, que le podemos brindar asistencia. A grosso modo, también la página de la Junta Central Electoral tiene desglosados los requisitos para la realización de una declaración, pero como te comentaba, hay que realizar un levantamiento de la situación particular de ese caso. Porque una persona no es declarada tardía, salvo, claro, la extrema irresponsabilidad de la familia, que simplemente sea porque no haya querido aproximarse a un centro. Por lo regular es porque hay una situación que hay que subsanar, hay algo que hay que complementar y por lo regular tiene que ver con un acto notarial, con la intermediación de cualquier tipo de gestión que a lo interno de la Junta no tiene costo, pero la Junta no genera documentos personales, sino que esos expedientes deben completarse. Y ahí es donde entramos nosotros, que también le damos el apoyo con esos documentos que son necesarios, como por ejemplo, a citarte un caso, la madre al momento de asistir al centro de salud quizá no estaba declarada o simplemente era menor o estuvo acompañada por un tercero o ella tenía el documento pero no se personó con el documento al centro de salud y por alguna razón su nombre no es consignado en el centro de salud de la manera correcta. Supongamos, ella omitió dar su primer apellido, solamente dio uno. O como ella siempre oyó que ella era Juana de la Cruz, bueno, ella dijo Juana de la Cruz, pero resulta que ella nunca había leído su acta de nacimiento y resulta que ella no es Juana de la Cruz, ella es Juana Soledad de la Cruz Montés. Pero en el documento nada más dice Juana de la Cruz. Para que ella pueda presentar esa declaración, que ya probablemente es tardía, porque después de los 60 días del nacimiento las declaraciones son tardías, entonces ella va a necesitar complementar esas documentaciones que ella tiene de la constancia de nacimiento, de su cédula, con un acto notarial que explique cuáles fueron las circunstancias por las cuales se puso la información de esa forma. Hay una práctica, y digo que es una práctica desde mi experiencia, de que la gente te dice que en la maternidad se equivocaron, que en la maternidad de Lomina se equivocaron, que en la clínica se equivocaron. Pero como decía un anuncio, el agua de Colonia Chichín nos ha demostrado que no es así. Esa es la información que usted dio o que dio la persona que la acompañó. El 98% de los casos, el error es atribuible a la información que se ha servido a la persona que llena ese registro. El 2% puede ser un error material de la persona que anotó, ¿verdad que sí? Pero el 98% de las veces usted dio su apodo, usted dio el apellido mal. Entonces, esa situación debe aclararse en un documento que explique el porqué de esa situación, porque, ojo, resulta que esa es la base de la declaración. Y yo no puedo tener discrepancia entre la base de la declaración y el documento de identidad quien se presenta a realizar la declaración. Entonces, son una serie de tecnicismos que satanizamos a la Junta, pero me he constituido en defensora de la Junta. Lo que pasa es que la Junta es la guardadora del registro civil. Y si no tenemos un registro civil saneado, que sea fehaciente, nosotros pudiéramos entonces vivir en el total desorden en relación a la información de la identidad de una persona. ¿Y qué tiempo duraría ese proceso de declarar ese estudiante, Lucía? Aunque ya me dijiste que va a depender de muchas situaciones, pero un estimado y específicamente cuáles papeles tendrían que tener esos padres que tienen esos niños, por lo menos en el caso pudiésemos decir más simple, que el padre esté declarado, o sea, papá o mamá esté declarada y por negligencia, por situaciones externas, pues no está declarado el niño adolescente. Lo primero es que quien es fundamental que esté documentada es la madre. Y te explico por qué. Porque si la madre está declarada, independientemente, supongamos que el padre no lo estuviera,
ella puede perfectamente presentar la declaración, ir manejándose la declaración del niño o la niña y posteriormente, una vez ya el acta esté formalmente expedida, cuando el padre se documente sin ningún problema, sin ninguna limitación de tiempo, puede concurrir a la oficialía juntamente con la madre y realizar lo que se llama el reconocimiento. Eso, claro, así en el caso de los que no son casados. Y sabemos que si están casados, pues no hay problema de documentos, porque para casarse ambas partes tenían que tener sus documentos. Esa es la generalidad de los casos donde las parejas pues no son casadas. El padre puede concurrir en cualquier momento a realizar el reconocimiento, pero la declaración per se puede ser realizada por la madre sin ningún tipo de inconveniente. Así que lo fundamental es que la madre tenga documento de identidad. Una vez en la oficialía he recibido el expediente completo, que de manera básica los documentos que debe tener son la constancia para tardía de nacimiento, porque recuerda que estamos hablando de declaración tardía, que es el documento que expide el centro de salud, que no es la hojita que le dan al momento de nacer, sino un certificado que se busca posteriormente, que es identificado para esos fines. O es una constancia para declaración tardía. Tiene que tener esa certificación. Una certificación de no bautismo de la Iglesia Católica, lo enfatizo así, porque los registros que se solicitan son de la Iglesia Católica bajo el entendido y por el concordato de que es una de las instituciones más organizadas y que lleva mejor los libros y las, ¿verdad?, anotaciones. Además de que lógicamente la Iglesia Católica no bautiza a ningún niño que no esté declarado. Por ende, si el niño tiene un certificado de bautismo, automáticamente podemos determinar que sí estaba declarado. Y así se evita que exista una doble declaración. Y una certificación de escolaridad. Esto es sumamente importante, porque ¿qué te dice la certificación de escolaridad? Que ciertamente este niño o esa niña ha estado haciendo una vida, que ese niño o esa niña, a pesar de no tener un acta de nacimiento, existe en un registro formal como es el registro escolar. Eso para que tú veas la importancia que juega el Ministerio de Educación en este tema. Entonces, básicamente, esos son los documentos, además de la cédula de los padres, ¿verdad que sí? Y si requiriera de un acto notarial, este acto notarial, que por lo regular es una declaración jurada, que firman 7 testigos, notariada y legalizada en la Procuraduría General de la República. Los tiempos real y efectivamente los tiempos nosotros no los podemos determinar porque están sujetos al resto de los integrantes o de las autoridades que median en este proceso, como son la misma oficialía, posteriormente la fiscalía que realiza, porque toda declaración tardía está acompañada también de una sentencia de ratificación. ¿Qué es una sentencia de ratificación? Te comentaba ahorita que la declaración se debe realizar de manera oportuna dentro de los 60 días. Como no se realiza de manera oportuna y el común denominador de los casos sobrepasa por mucho esos 60 días y son 2 años y son 10 años y son 12 años y son 14 años después, entonces la fiscalía, ¿por qué pondera? Es como una especie de filtro de garantizar que efectivamente todas las documentaciones que se han depositado son fidedignas, que no haya vicios, que no se esté suplantando la identidad ni del menor, ni del padre, ni de la madre. Entonces, luego de esto, como te dije, viene la sentencia, que es del Tribunal de Familia o Tribunal de Menores. O sea, a grosso modo, una declaración tardía para concluir formalmente con el acta ya totalmente registrada puede tardar de 1 año y medio a 2 años. Ahora, ¿qué es lo importante? Siempre lo digo, comenzar. Claro. No importa cuánto tarde, lo importante es que comencemos, lo importante es que ya esté en manos de las autoridades correspondientes y entonces ahí tú comienzas a hacer presión, tú comienzas a darle seguimiento, pero mientras tanto se tiene también un registro de eso porque la oficialía te entrega una constancia de todo esto y lo importante es el seguimiento y el involucramiento de la familia, porque algo sumamente importante y quiero dejar este mensaje, sé que mucha gente te sigue. Las instituciones, el Ministerio de Educación no declara, la Junta no declara, la Fiscalía no declara, la Procuraduría no declara, el Tribunal de Niños ni Adolescentes no declara. Quienes declaran son los padres.
Así que lo importante es que los padres asuman el nivel de responsabilidad que le corresponde y que permitan que todas esas instituciones que están preocupadas por el bienestar de sus hijos les ayuden, les apoyen y les acompañen. Pero ¿qué necesitamos? De familias que se comprometan, que quieran vincular a sus hijos con ellos y que nos permitan entonces ser acompañantes de ellos en este proceso. Esa es la parte más importante. Excelente, Lucía. Esto está para un taller, señores. Lucía, para terminar, porque todo esto que tú has venido diciendo, me surge en este proceso una inquietud. En el caso de que el estudiante no tenga, por ejemplo, tenga un solo apellido, pero ese apellido que tiene ni siquiera es de la madre, ni siquiera es del abuelo, pero la madre es que cría y está con ese estudiante, o sea, con ese niño adolescente. No hay ningún inconveniente porque aquí no estamos hablando de que no está declarado, sino que está declarado, pero tiene un apellido del bisabuelo materno, por ejemplo, y la madre tiene otro apellido, pero el estudiante tiene un solo apellido. O sea, eso no le trae ningún inconveniente en el sentido, en los procesos legales donde él tenga que involucrar a la madre. Claro, va a tener inconveniente porque precisamente lo que tú me estás diciendo son de las cosas que pasaban a raíz del descuido en el ámbito del registro civil. Por eso te decía, me he constituido una defensora de la Junta, porque la mayoría de esas situaciones se arrastraban. ¿Por qué? Porque anteriormente, compadre, usted va para el pueblo, decláreme ese muchacho. Así. Y resulta que esa persona no era el padre, no era la madre, era declarante. Si tú tomas un acta de nacimiento, tú vas a ver 3 actores ahí. Digo 4. El declarado, ¿verdad? O declarada, que es la persona a quien se le atribuye el acta, dice el declarante, padre y madre. Tiene esas 3 figuras, declarante, padre y madre. ¿Qué quiere decir esto? Que la figura del declarante, el común denominador es que vamos a encontrar en ese espacio las generales de la misma madre o las generales del mismo padre. Pero también el declarante puede ser un tercero con calidad para hacerlo. Dígase, una tía, porque resulta que la madre falleció, una tía, porque resulta que la madre está certificada médicamente con problemas mentales, una abuela, porque resulta que la abuela paterna asumió la responsabilidad de que era hijo de su hijo y decide ella para que él o la niña tenga el apellido paterno, ¿verdad? Ser declarante. Todas esas situaciones se pueden dar, pero en todo ese trasiego de personas que pueden inferir en la declaración puede colarse un error y mañana resultar que ese niño o esa niña no esté disociado en cuanto a la información que tiene la madre en ese momento y la que él tiene. Porque supongamos que la abuela se aproximó a declarar, pero resulta que la madre no estaba declarada y que después, por alguna situación, la madre terminó, el menor terminó teniendo el segundo apellido de la abuela, pero la madre tiene otro apellido, que el que formalmente la abuela tenía. Entonces, esos casos ya no son de nuestro ámbito porque son rectificaciones de acta, o sea, son correcciones que deben hacerse vía el Tribunal Electoral, que es el único órgano que puede conocer en materia de correcciones de actas del Estado civil, sean de la naturaleza que sea, de función, matrimonio, divorcio, nacimiento y demás. Ahora bien, esos procesos ya no, porque son procesos de índole personal, porque son atribuibles a situaciones creadas por los mismos actores, o sea, por los mismos declarantes, por los padres o por la madre. Ahora, cuando los errores vienen del mismo organismo, de la Junta, donde hay un error material, también hay un proceso de corrección administrativo que la Junta lo asume. Pero cuando son errores que se puede certificar, que vienen por la información que dio la familia, que ofreció la familia al momento de la declaración, ya se debe asumir de manera personal a través de un proceso judicial que se llama rectificación de acta de Estado civil. Ella eso debe asumirlo en sus costos, porque por representación legal, la persona que desee realizar la corrección. Okay. Igual que la nulidad de acta.
Hay gente que está declarado 2 veces porque somos muy creativos. Yo nací en San Francisco, me dejé de mi marido, me mudé para la capital y declaré el muchacho en la capital otra vez. Oh, cosa. Tú supiste que dejamos de ser análogo y somos digitales y todo se globaliza y todo se vincula, se relaciona, ¿verdad? Entonces, un día yo fui a sacar mi acta y resulta que salieron las dos al sistema. La Junta no puede anular de manera unilateral ninguna de las dos porque las dos actas y las dos Válidas. declaraciones son válidas. Ujú. Y hay también un proceso judicial. Por eso tenemos mucho cuidado con el tema de las declaraciones tardías, no sea que acontezca que pase eso también. Wow. Esto es un tema que, como dije anteriormente, esto está para un taller, Lucía. De verdad que alguna recomendación final a las familias, pero creo que dijiste un mensaje muy importante, que lo que declaran no son los sistemas, el ministerio, las organizaciones, sino ustedes, papá, mamá, abuelo, el que esté responsable de ese niño, niña o adolescente. Esas organizaciones, el ministerio, son gestores del proceso. De hecho, el programa es específicamente lo que hace es apoyar y acompañar. Yo siempre le digo a las mamás, porque trabajamos también con un segmento social con muy poca información y formación. Y eso lo hace un poquito más cuesta arriba porque parecería increíble, pero a los primeros que hay que sensibilizar es a los padres y a las madres. Entonces, mi mayor forma de sensibilizar es decirle, mira, yo estoy en esto, ponte tú en esto también. O sea, yo quiero ayudarte, pero tú tienes que colaborarme y de verdad que hay mucha receptividad porque cada vez más la gente, y la pandemia nos golpeó este segmento social fue muy duramente golpeado por la pandemia, porque quienes tú crees que no pudieron, a pesar de tener gran necesidad, una alta vulnerabilidad, quienes tú crees que no pudieron recibir las ayudas, las aportaciones, aquellos que no tenían una identidad? Exacto. Eso no recibieron una tarjeta, ni la están recibiendo todavía si no tienen un documento de identidad. Entonces, esta pandemia nos demostró también la gran necesidad que existe de que tengamos un registro, de que tengamos una evidencia, de que la persona pueda demostrar si esta madre necesita una ayuda, para cuántos hijos necesita la ayuda, pero si ninguno de tus 4 hijos está declarado, ¿cómo vas a recibir la ayuda? Yo decía que uno de las cosas más bonitas que se puede evidenciar desde el sistema educativo es que al estar esos niños y esas niñas matriculados en un centro, ahí no importaba si tenía o no tenía, porque esas raciones que venían por el almuerzo escolar, por el desayuno escolar, las recibían sin importar si tenían o no tenían documentos. Igual, por ejemplo, con la entrega de los equipos en los centros educativos, también se creó un sistema para que, a pesar de no tener el acta de nacimiento, esos niños también reciban sus equipos. Así que particularmente me siento muy, muy afortunada de trabajar con una institución que de verdad entiendo que es la que con mayor responsabilidad asume el hecho de que, a pesar de no tener una identidad, para nosotros no son números, son personas con gran necesidad y a la cual estamos dispuestos a apoyar. Excelente, Lucía. A mí nunca se me va a olvidar una actividad que compartimos juntas, que tú hiciste una dinámica donde elegiste, creo que fue 10 personas y llevaste unos caramelos, unos bolones. Y la reflexión era con esto, que los bolones fueron contabilizados solamente para las personas que estaban declaradas. Y tú preguntaste en esa actividad cómo te sentiste a la persona que no le tocó el bolón. Y como que todo el mundo, o sea, como que fue una actividad tan breve, pero tan impactante. Y es para que reflexionen a las personas que nos escuchan, por eso también cuento la anécdota, porque como que nos impactó a todos a un punto que yo creo que hace como 6 años de eso y nunca Sí, lo olvido. exactamente 6 años. Y nunca lo olvido. Entonces, vamos a concientizarnos. No crean que porque no tienen ese papel, ustedes no pueden tenerlo, sus hijos no pueden tenerlo, pero también recuerden que si no están registrados es como que no existen legalmente. Entonces, No, no es como si no no existen legalmente. existen.
no existen legalmente. Sí, esa es la realidad. Lucía, ¿dónde pueden las personas contactarte? Porque aparte de que Lucía es una servidora pública, también ella brinda servicios individuales, servicios profesionales de la abogacía como civil y en el área familiar. ¿Y dónde te pueden contactar? Bueno, nuestras oficinas están en Gascue, en La Pasteur 256, apartamento 301. Eso es próximo en Bolívar, como el Pasteur, próximo a la Bolívar. Ahí estamos a sus órdenes. Tú tienes mis números, puedes ponerlo, pero sobre todo las familias pueden ir al Ministerio de Educación, participación comunitaria, y allí trataremos de ayudarle en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que no tenemos la respuesta para todos los casos, y tú como psicóloga sabes que no todas las situaciones pues se abordan de la misma manera. La declaración tardía es exactamente igual. No tenemos respuestas para todas las situaciones, pero en la medida de las posibilidades el apoyo va a estar ahí. De verdad, Lucía, que 1 millón de gracias por tú aceptar esta invitación a nuestra plataforma de IM Consulta, a todas las personas que nos han escuchado y que en algún momento pues nos van a escuchar. Pueden escribir sus comentarios si quieren que tengamos a Lucía con otra temática aquí en nuestra plataforma de YouTube, pues también lo pueden escribir en los comentarios, escribir sus dudas también en los comentarios, porque podemos contactar a Lucía. Lucía, esta persona quiere saber X situación o una situación en particular, y pues le podemos contactar privado para darle esa respuesta. Pero claro está, no se olviden, si esto fue de interés, si le gustó, si aprendieron algo, si este contenido le va a servir, no se olviden de darle like, de compartir, de suscribirse y sobre todo darle a la campanita para que todas las notificaciones de nuestro contenido psicoeducativo y también informativo como este del día de hoy les pueda siempre llegar y lo puedan aprovechar. Un abrazo grande, Lucía, de verdad agradecidos contigo, y a ustedes que nos ven y nos escuchan, un caluroso abrazo. Bendiciones. Amén.